¿Qué son las habilidades socioemocionales y de qué manera influyen en nuestra vida personal y académica? En el contexto actual de grandes problemas en el mundo, especialmente después de la pandemia, la vida emocional es algo que ha llamado la atención pues a nivel mundial, pero especialmente en la educación en vista de los problemas que han tenido los estudiantes para continuar sus estudios, de problemas de depresión, de estrés y de ansiedad, porque no han podido en un momento dado lograr sus metas. Y entonces se ha recurrido a la idea de que no solamente son los contenidos y los conceptos, los conocimientos que son importantes, sino también las formas de adaptación a las cuales se les ha denominado habilidades socioemocionales. ¿Cómo las podemos definir estas habilidades? La Secretaría de Educación Pública de nuestro país, en el programa de 2017, ya introdujo una asignatura en la educación básica que era obligatoria o que es obligatoria, y en el nivel medio superior una asignatura que se llama Constrúyete y que es transversal a las diferentes asignaturas. Y las definió como una serie de disposiciones, actitudes y rasgos de personalidad que permiten desarrollar a las personas de mejor forma. Estas habilidades socioemocionales tienen una característica particular. En general se piensa que para tener éxito en la escuela se requieren capacidades cognitivas, pero estas se consideran fijas y por eso decimos las personas son más o menos inteligentes y se piensa que esto es algo que no se puede modificar. Pero si algo se considera una habilidad, pues esto le da la característica de educabilidad. Quiere decir que las podemos modificar y eso es una gran noticia, se pueden entrenar. Son importantes, tienen grandes beneficios porque permiten adaptarse mejor a los cambios, decíamos adaptabilidad, desarrollar confianza, pero también tener expectativas más altas sobre el futuro. Entonces, esto ha llevado a que la OCDE, la UNESCO y una serie de organismos, el Banco Interamericano de Desarrollo, piensen que son tan importantes, tanto o más importantes que los conocimientos y todos los aspectos cognitivos de los estudiantes, y por tanto incluso se miden ya en las pruebas nacionales e internacionales estas habilidades socioemocionales porque se combinan con las otras habilidades cognitivas y permiten que los estudiantes desempeñen mejor sus tareas académicas, se adapten mejor al ambiente y tengan mejores expectativas de vida en el futuro. ¿Y cómo se pueden clasificar estas habilidades? Existen una gran cantidad de taxonomías de habilidades socioemocionales. La SEP utiliza 6 y que son básicamente intra e interpersonales, y en un trabajo reciente de un proyecto que se desarrolló, un curso masivo abierto que se encuentra disponible en la plataforma México X, el equipo de investigación que yo coordino utilizó una taxonomía apoyada en las investigaciones de un laboratorio de Harvard, en donde se plantea que existen habilidades intrapersonales, pero que estas intrapersonales incluyen incluso cuestiones cognitivas, como poner atención, como flexibilidad cognitiva, y también hay habilidades socioemocionales que son básicamente manejo de las emociones y habilidades socioemocionales disposicionales que tienen que ver con actitudes, apertura, optimismo, etc. Por otra parte están las interpersonales, que son las que permiten relacionarse con los demás, mientras que las intras es básicamente con nosotros mismos. Y las habilidades sociomorales nos han parecido muy importantes porque tienen que ver con cuestiones como gratitud, como optimismo, como aspectos que se convierten en valores para relacionarse con los demás. Se puede hablar de diferentes clasificaciones de habilidades socioemocionales.
como las intra, las inter y las sociomorales que se plantearon. Pero todos los modelos que se han desarrollado pueden organizarse a través de 5 categorías porque finalmente han salido del estudio de los rasgos de personalidad de diferentes personas en diferentes países y estos 5 rasgos se han mantenido. Entonces son importantes cuestiones como la apertura, ¿no? Que esto nos lleva a la flexibilidad cognitiva, a no ser rígidos. También tenemos la amigabilidad, que es lo que da lugar a las relaciones interpersonales, la estabilidad emocional, que es lo que nos permite la regulación emocional y otras características que son fundamentales. Pero algo que vale la pena señalar es que todas son importantes para las personas, para cualquier persona, pero que hay algunas que son fundamentales, por ejemplo, en el caso de la práctica médica, de los estudiantes de medicina y después de los profesionales médicos por el tipo de trabajo que desarrollan. Y entonces, ¿cuáles serían de todas estas que planteamos nosotros, por ejemplo, 27, aquellas que serían fundamentales a nivel intrapersonal? Y a nivel interpersonal y después sociomoral, que tiene que ver ya con cuestiones actitudinales y de valores. Entonces, en el caso de las intrapersonales, algo que es fundamental en los médicos, pues es el control atencional. ¿Por qué? Porque tienen que estar pendientes de atender información que les proporciona el paciente o que vienen en los estudios médicos que han desarrollado. Y eso pues implica mantener por un rato la atención en ciertos estímulos, pero también es importante tener resistencia a las distracciones. Entonces, por un lado hablamos de que hay que enfocar la atención, pero por otro lado hablamos de que si algo se mueve, habría que no ponerle atención, o sea, tener control atencional y saber cuándo atender o cuándo no atender a ciertas cuestiones y poder en un momento dado cambiar de tarea, ¿no? Ahora me estaba fijando en esto, entonces ahora voy a cambiar a esto, que es lo que se ha llamado flexibilidad cognitiva. Pero algo fundamental, ¿verdad? Uno, si va a ver un doctor, lo que necesita es que tenga sentido de autoeficacia. ¿Por qué? Porque tiene que estar seguro de que va a lograr restablecer la salud del paciente, ¿sí? O si va a realizar una operación, pues tiene que ser que tiene seguridad en sí mismo, que es eficaz, ¿no? Entonces es una creencia, es una confianza en sí mismo y la posibilidad de controlar los pensamientos, sobre todo los negativos, y tener sentimientos y comportamientos adecuados. Por otra parte, también es fundamental tener conciencia de sí mismo, en qué estado emocional estoy, cuál es la emoción que prevalece en este momento, y esto es fundamental porque puede estar permeando incluso la visión que yo tenga frente a una situación que me plantea un paciente. Y por supuesto, no solamente saber qué emociones estoy experimentando, sino cómo las puedo controlar, ¿no? Tener la capacidad, por ejemplo, de respirar profundo, ¿no? De utilizar esto que se llama mindfulness, ¿no? Para estar presente en ese momento y no distraerse por los estados emocionales. Pero también los médicos, por supuesto, cualquier persona, pero en el caso de los médicos es fundamental estar preparado para manejar situaciones que son altamente estresantes o frustrantes, ¿no? Finalmente derivadas de la práctica profesional. Y otra cuestión que incluso he estado trabajando con un doctorante de medicina es el tema de la autonomía en la toma de decisiones, porque esta es una habilidad socioemocional, saber tomar decisiones, pero muchas veces lo que hacemos, bueno, podemos sí ser autónomos o más bien hacer que otra persona tome las decisiones. En este caso, no puede estar cediéndole la decisión a otro, ¿no? También se trata de que no sea hipervigilante, o sea, que realmente tome la decisión, pero no se obsesione, digamos, con los efectos de la decisión. Por supuesto, se requiere en la parte de disposiciones tener optimismo, ¿no? Transmitir esta actitud de optimismo, sentido de esperanza hacia el futuro y la capacidad de impactarlo. O sea, no solamente es decir, yo espero que esto ocurra, sino realmente hacer que ocurra, ¿no? La apertura, que implica adaptabilidad y aceptación de los cambios que pueden ocurrir, pero hay una que es fundamental y que no todos
practican. He visto, por ejemplo, videos de cómo dan los médicos chinos una noticia a un paciente respecto de que va a morir pronto o tiene una enfermedad muy grave, ¿no? Y no hay ningún rastro de empatía ni en la cara ni en la actitud corporal, ¿no? Pero ¿qué quiere decir empatía? Todos lo hemos definido como ponerse en los zapatos del otro, pero esto implica más cosas, ¿no? Implica algo que se llama toma de perspectiva. O sea, hay que ver cómo está viendo la otra persona, cómo la está considerando esta situación en su vida en este momento. Y eso implica atender completamente. ¿Y qué implica esto? Escuchar y comprender lo que está diciendo el otro, bondadosamente, ¿no? Atender, y esto es todo lo que tiene la implicación de la empatía. Y finalmente es también entender cuál es el significado que esta persona le está dando a esta situación en este momento de su vida, y eso es lo que se llama toma de perspectiva. ¿Cuál es la perspectiva? Y entonces la empatía es una habilidad tanto cognitiva, puede haber empatía cognitiva, pero no haber empatía afectiva, y se necesita de las dos partes, ¿no? ¿Qué la está pensando la persona? ¿Qué significado le está dando a esta situación? Pero también qué está sintiendo. Y esas dos cuestiones para los médicos son fundamentales. Por supuesto que se requiere que puedan comunicar de manera efectiva, o sea, que puedan poder transmitir a los demás pues claramente cuál es la situación, las indicaciones médicas, etcétera, y que eso implica saber expresar los mensajes con claridad y hacer un significado o un intercambio significativo y armonioso. O sea, no solamente dar instrucciones, sino preguntar si la persona entendió, intercambiar estos mensajes. Y bueno, esto que se mencionaba de la toma de perspectiva implica inferir, porque a veces las personas no expresan. Entonces uno tiene que inferir a partir de las expresiones faciales, de los movimientos corporales, qué es lo que en un momento dado se está realizando. Y una cuestión también fundamental es el tema de la conducta prosocial, o sea, tener pues esto que a los médicos, ¿no?, se les ha planteado como el juramento hipocrático, realmente tener una consideración, beneficiar a los demás, ¿sí? Y la última, que me parece que en este caso también destaca muchísimo, es el sentido de propósito. Todos necesitaremos tener un sentido, o sea, de propósito, que es, pues, ¿qué es lo que yo vine a hacer a esta vida, ¿no? ¿Cuál es mi propósito fundamental? ¿Y por qué es importante plantearlo? Pues porque esto, si queda bien claro, ¿no?, más allá de decir esta profesión me puede beneficiar económicamente, me va a dar estabilidad familiar, incluso voy a poder cuidar de mí mismo y de mi familia, pero ¿qué hay más allá, ¿no? O sea, el sentido de propósito tiene que ir más allá del yo, más allá de uno mismo, para poder realizar pues las acciones sociales que se requieren, y finalmente esto es lo que nos hace estar en paz, ¿no?, en la vida. Energiza, porque las habilidades son socioemocionales, todas implican emociones. Las emociones energizan, motivan y dirigen a la meta. Cuando hay un propósito claro, pues es mucho más alta la motivación para alcanzarlo.